Ora bem, vamos passar à comunicação seguinte, que vai ser em espanhol. Vai-me perdoar o meu espanhol atamancado, mas é Primeira Guía Española de Buenas Prácticas de Información Médica en la Industria Farmacéutica. E é uma experiência de trabalho. É Mónica Rojo, suponho que seja assim. Sim. A Mónica, vejamos, a listagem de autores é extensíssima, e isto porque a Mónica faz parte de um grupo chamado Foro de Informação Médica de la Indústria Farmacêutica. E eu vou ler só brevemente a nota biográfica dela, mas o conjunto de autores é vastíssimo, são cerca de 20. Ela é licenciada em Ciências da Informação pela Universidade Pontifícia de Salamanca, ampliou a sua formação com uma pós-graduação em Jornalismo de Investigação e em Informação Médica e Documentação Científica. É técnica responsável de Informação Médica e Documentação Científica da Grunenthal Pharma. Anteriormente desenvolveu a sua carreira profissional na indústria farmacêutica, bem como em alguns setores industriais e em meios de comunicação espanhóis e norte-americanos. É membro do Fórum de Informação Médica da AMIF desde 2014, sendo coordenadora deste Guia de Buenas Prácticas de Informação Médica em la Indústria Farmacêutica, o qual se encontra em processo de redação. A sua comunicação. Boa tarde. Intentaré hablar todo lo despacio que pueda, que en mí no es fácil, pero haré un esfuerzo y espero que todos me entiendan bien. Como les comentaban, formo parte de un grupo de trabajo de la industria de responsables y trabajadores de información médica dentro de la industria farmacéutica y pertenecemos a una asociación de medicina en la industria. Lo que voy a hacer es comentarles un poco muy brevemente la situación o cómo de la información médica en la industria, muy brevemente. Les hablaré un poco del foro del que formo parte y después les daré unas breves notas sobre la idea del proyecto de la creación de una guía de buenas prácticas, porque en España no contábamos con ninguna y nos ha parecido que era necesaria. Simplemente una vista de los capítulos que van a formar parte de la obra y unas recomendaciones provisionales, porque aún estamos trabajando en ello, entonces todavía pueden sufrir modificaciones. Y unas pequeñas reflexiones finales sobre la experiencia de trabajo que estamos llevando a cabo. Como ven, según una encuesta que se hizo en 2015 por el propio foro en el que yo estoy trabajando, el 73% de los laboratorios españoles tienen un departamento de información médica, un servicio de información médica. El 33% tiene más de 10 años, no es un servicio nuevo, no es un trabajo que se empiece a hacer ahora. Y el 85% de esos servicios dependen del área médica. No dependemos de marketing, ni mucho menos, no dependemos de ventas. Y nuestro trabajo es un trabajo de información científica para los médicos, para los profesionales de la salud en España, principalmente médicos en la clínica, pero también investigadores y también enfermeras y servicios de hospitales. El 62% de las 81 empresas que respondieron a la encuesta reciben más de 500 consultas anuales, es decir, la industria proporciona una enorme información fuera de los canales de marketing, fuera de los canales de ventas, fuera de lo que comentaban antes, de lo que pueda tener ningún tipo de relación con publicidad o con promoción del medicamento. Evidentemente, la información es la mayor parte sobre los medicamentos de la compañía, pero se proporciona información de patología o incluso de otros medicamentos cuando uno de nuestros clientes o de las personas que se ponen en contacto nos la solicita. En la mayor parte de los casos no son pacientes, pero eventualmente recibimos consultas de pacientes la información que damos en estos casos es información pública, ficha técnica y prospecto, y siempre les remitimos al médico que los trata, porque es quien verdaderamente conoce sus circunstancias, su patología y sus necesidades específicas, no nosotros.
Este es el perfil de los técnicos de información médica que trabajan actualmente en la industria farmacéutica. Como les digo, la información es de 2015, o sea que es muy reciente. El 67% son licenciados en ciencias biosanitarias, medicina, farmacia, química, ciencias relacionadas. Y como ven, es un dato muy similar, nos ha llamado la atención al que se produjo, al resultado de la encuesta, una encuesta similar que hicieron en Estados Unidos en la industria, está muy cerca. También tenemos licenciados en documentación, otras licenciaturas, por ejemplo, en mi caso, estoy formada en ciencias de la información, en documentación también, pero principalmente en periodismo, porque al final, como hemos estado hablando en varios momentos, somos profesionales transversales que podemos, que sabemos cómo recuperar la información y que nuestras capacidades se pueden aplicar a menudo a la medicina o a la ingeniería en caso necesario. Requeriríamos un proceso de aprendizaje nuevo y de reciclaje, pero lo que tenemos es la capacidad para acceder a las fuentes y comunicarlas a aquellas personas que las demandan y las necesitan. El foro de la industria farmacéutica que les comentamos está bajo el patrocinio de AMIFE, es un foro muy joven, aunque proviene de un foro creado en AEFI, en la Asociación de Farmacéuticos de la Industria, que existió hace 10 o 12 años y que pues al final acabó desapareciendo por estas cosas que pasan, pero que hemos querido retomar y AMIFE nos ha dado esa posibilidad. Nuestro objetivo, como ven, es mantener un debate acerca del futuro del profesional de la información, prestando sobre todo atención a los perfiles y competencias de los técnicos que desarrollamos diariamente este trabajo, a la organización y provisión de estos servicios, qué necesitamos, qué formación, qué equipos, qué destrezas necesitamos para poder proporcionarlo, y las herramientas técnicas y humanas, porque lo que nosotros queremos es desarrollar una actividad que se valore en el ámbito de la salud. No pretendemos convencer a nadie de un producto, solamente queremos dar un servicio que proporcione información a distintos ámbitos de la salud. Actualmente somos 26 profesionales que pertenecemos a 13 compañías farmacéuticas y a 2 empresas de servicios. Algunos de estos profesionales llevan muchos años en el sector, han cambiado de empresas, algunos han pertenecido en algunos momentos a organizaciones del Ministerio de Sanidad, a servicios técnicos de distintos ministerios y de distintos ámbitos de la información. Y bueno, nos presentamos por primera vez en el Congreso de AMIFE del año 2014, en el que, lo que hicimos fue decir, aquí estamos para trabajar con todos ustedes, estas son las guías que queremos llevar, esto es lo que queremos hacer y, intentaremos hacerlo lo mejor que podamos. Durante el año 2015, que ha sido cuando ha comenzado verdaderamente nuestro trabajo, realizamos esta encuesta de la que les he hablado a todos los departamentos que quisieron responder en la industria farmacéutica. Como les comentaba, fueron 81 las respuestas que tuvimos. Son laboratorios que tienen base en España, pero que son tanto locales como multinacionales. No quisimos limitarnos a unos o a otros, porque aunque tienen distintos servicios y aunque tienen distintas organizaciones detrás, lo que a nosotros nos importaba era el servicio que nosotros damos dentro del ámbito de la salud española, independientemente de cuál fuera el origen de la empresa. A raíz de esta encuesta y de lo que nosotros queríamos hacer, lo que hicimos fue comunicar en un foro de debate que tuvo lugar en noviembre del año 2015 y nos presentamos oficialmente como organización, digamos, apoyada por AMIFE, pero presentando información sobre cómo se plantea la información en pacientes, qué demandan los pacientes, qué querríamos hacer con ellos, qué querríamos hacer con la Agencia Española del Medicamento, qué queremos hacer entre nosotros y cómo es nuestra forma de trabajar en equipo, ¿no? Y a partir de ese momento, una de las cuestiones que nosotros nos encontramos fue que la deontología y la ética profesional era un campo en el que la industria habitualmente no se centra. Sin embargo, nosotros, que provenimos de distintos ámbitos, muchas veces de la universidad también y de la organización
y de las instituciones nacionales, pensábamos que era fundamental no solamente tener unos códigos que nosotros no hemos creado, sino reflexionar sobre ellos y ver qué podíamos sacar. Entonces, quisimos partir de la definición de deontología, que como ven ustedes aquí, pues es un conjunto de reglas y normas que todos conocemos, que a menudo está por encima supera la ley, incluso en ocasiones hasta puede ir en contra de una normativa concreta. Eso es una cosa que ha ocurrido en muchas ocasiones. Y además son las asociaciones profesionales las normalmente encargadas de plasmar esta normativa. No suele ser el gobierno, no son los estados, suelen ser las asociaciones profesionales las que realmente trabajan en ello. Bueno, códigos deontológicos conocerán ustedes muchos. Me he limitado a traer algunos de los que, bueno, aquellos en los que nos han servido, en los que hemos querido trabajar. Uno de ellos es precisamente el código portugués y otro es un código catalán que ya tiene unos no demasiados años y que es de los primeros que surgió en España. ¿De dónde venimos? Es decir, bueno, ¿de dónde viene las buenas prácticas, la intención de hacer una guía de buenas prácticas de la industria? Pues no es una cosa nueva. Hace ya bastantes años que en las jornadas de FESAVI de 2011 hubo una encuesta de un grupo de trabajo que trabaja todavía dentro de SEDIC, en el que se dieron cuenta de que el 76% de los profesionales consideraban la ética como un elemento clave en el perfil de su trabajo. Pero, a ver, porque resulta que debería... A ver, un momentito... Bueno, el caso es que me faltan unas cosas ahí. Lo cierto es que el 63% de todas las personas que respondieron a la encuesta confesaban que en sus organizaciones no había ninguna guía que les dijera cuál es la forma ética o deontológica en la que tienen que llevar a cabo su trabajo, que les guiara para hacerlo, que les diera cobertura no solo a los trabajadores, sino también a las personas que reciben esa información, porque los códigos deontológicos son bidireccionales. No solamente el profesional se siente respaldado por ellos, sino que proporciona una credibilidad a la información o al servicio de cualquier tipo que esos profesionales proporcionan a la sociedad. Bueno, pues ¿dónde queremos ir? Pues queríamos una guía específica de información médica, porque existen guías y códigos en información, en documentación, y son muy antiguos, eso no es nuevo. Hace ya muchos años que estas reflexiones están formando parte de nuestro trabajo diario, pero queríamos situarnos en el espacio real de los códigos deontológicos existentes y nos encontramos con que existen unos códigos de las industrias farmacéuticas, existen unos códigos de organizaciones no solo europeas, sino nacionales de gran fuerza, como puede ser la Pharmaceutical Information and Pharmacovigilance Association, la PIPA inglesa, o como puede ser pues, cualquier particularidad legal que pueda tener el país. Queríamos saber cuáles eran nuestras leyes, cuáles eran nuestras normativas y cumplirlas, además de poder referirnos a otras internacionales. Bien, ¿qué hicimos entonces para ello? Bueno, pues no me funcionan los avances. Pero lo que hicimos en realidad fue, bueno, nos sentamos a trabajar y dijimos, ¿qué temas son los que nosotros queremos tratar? ¿Cuáles son los temas importantes, los que deben de formar un índice en el que guiar nuestro trabajo? Bueno, pues, ¿qué queremos saber? Queremos saber cuál es la legislación que hay, queremos saber cuál es la ética en la que nos basamos, queremos saber quiénes son los actores involucrados en la información médica, los pacientes, los médicos, las propias empresas. Queremos saber cómo es un departamento de información médica, qué personas lo forman, qué tipo de actividades realizan. Queremos saber cuál es el trabajo diario de los profesionales. Queremos saber cuáles son las herramientas de búsqueda, las herramientas de gestión que van a utilizar día a día para poner en práctica este servicio. Queremos saber, por supuesto, y queremos saber en qué ámbitos queremos desarrollar ese trabajo y decidimos entre todos, lógicamente, que la medicina basada en la evidencia es el ámbito principal en el que un servicio de estas características se tiene que desarrollar. Pero además queríamos posicionarnos en relación con un tema que en España, supongo que aquí también, está teniendo un gran desarrollo, que es todo lo que tiene que ver con el copyright. Y además queríamos dejar muy claras cuáles son las métricas, los indicadores y los controles de calidad que todos queremos llevar para asegurarnos de que el trabajo está siendo equilibrado, está siendo correcto y está cumpliendo con todos
con todas estas guías y con todos estos principios éticos que creemos que nos deben llevar adelante. Bueno, pues una vez que establecimos un índice, nos repartimos voluntariamente los capítulos entre las personas que quisieron participar, se hizo un primer borrador que fue revisado por los propios compañeros, es decir, se hizo una revisión por pares, cada capítulo se revisó por dos miembros del grupo y a continuación, bueno, pues todos ustedes conocen cómo funciona un poco el sistema. Hicimos un borrador, se implementaron los cambios, los coordinadores, que somos yo misma y otra persona, Jaime Fragoso, pues bueno, al final hemos hecho unas revisiones posteriores de estilo, nos hemos asegurado de que no nos faltaban cosas o que unos capítulos no se solapaban con otros. Al final es trabajo de lo que ustedes conocen como trabajo de edición. Y bueno, pues finalmente, cuando tengamos las conclusiones finales en las que ahora mismo estamos trabajando, porque estamos en el momento en que todos los miembros del grupo, ya sean redactores del libro o no, están leyéndolo y están aportando sus ideas. Se está generando un flow de trabajo, un circuito de trabajo que nos está aportando muchísima información sobre los departamentos de las distintas empresas, sobre qué es lo importante en cada empresa, cuáles son sus procesos. En ese momento nos dimos cuenta que necesitábamos un procedimiento de trabajo que pueda guiar a cualquier persona, a cualquier laboratorio, a cualquier industria que pretenda implantar un nuevo servicio, porque hay empresas que todavía no lo tienen. Entonces, de ahí hemos añadido un anexo que no está en el índice, un anexo con procedimiento de trabajo que se desarrollará más adelante. Y bueno, pues me van ustedes a perdonar, pero como me está fallando el sistema, pues me voy a remitir al papel para contarles cuáles han sido nuestras conclusiones, ¿de acuerdo? Que es donde ya estamos. Muy bien. Pues el repaso de la legislación nos hizo ver claramente que no teníamos una legislación desarrollada específica para la información médica. Existe una ley del medicamento en España, existen códigos, el Código de Farmaindustria, pero apenas mencionan cómo debe ser una información equilibrada, debe ser una información objetiva, pero no nos decían cómo era y no guiaban a los profesionales en cómo tienen que llegar a ese tipo de información. Así que, desde luego, nos dimos cuenta de que era imprescindible desarrollarlo. Mientras tanto, son las asociaciones profesionales las que pueden proveer o las que pueden dar a los profesionales unas guías para trabajar. Y entonces quisimos que entre nuestras primeras conclusiones estuvieran pues pedir expresamente a las asociaciones que desarrollen estas guías. ¿Dónde quisimos nosotros ponernos? Como les decíamos, pues creímos que lo más cercano a nuestra actividad eran las guías de la Pharmaceutical Information and Pharmacovigilance Association, de PIPA, que dio unas UK Guidelines para la información médica y la industria farmacéutica, y un código de conducta de mediadores de la información que fue creado por EUSIDIC hace unos años y que se parecía mucho a muchas de las actividades que nosotros hacíamos. Queríamos asegurar la formación de los técnicos de información médica, no solo en las disciplinas científicas y en las técnicas, que son imprescindibles para el desarrollo de nuestro trabajo, sino también en los aspectos éticos y deontológicos de la profesión, que creemos que son fundamentales. El entorno sanitario, además, es cada vez más complejo y tiene una gran exigencia regulatoria. La industria farmacéutica tiene que apostar porque sus profesionales estén formados en las nuevas tecnologías y, además, en todas estas competencias comunicacionales de las que hemos venido hablando durante estos días. No nos valen solamente personas que sepan mucho de medicina. Se puede ser un estupendo clínico y no ser capaz de hacer incorporar esa información a otras personas que la necesitan. Por otro lado, creímos entonces que los laboratorios deben, en lo posible, tener sus propios servicios y sus propios departamentos de información médica que cumplan con todos estos requerimientos. Y la mayor parte de ellos lo tienen, y además no solo lo tienen, sino tienen unos procedimientos de trabajo estandarizados, que son los que todos nosotros creemos que se deben cumplir. Por otro lado, los propios técnicos son un rol de importancia estratégica en la industria ahora mismo, porque proporcionan una información fiable, precisa, equilibrada e imparcial, aunque a veces a ustedes les cueste trabajo
en general, bueno, creo que no cuesta tanto trabajo, porque en el fondo los responsables, las personas que trabajan con información médica provienen básicamente de los mismos estándares. Entonces, nosotros tenemos a menudo discusiones, entre comillas, con otras áreas de la empresa, porque no podemos, si un profesional sanitario nos solicita información sobre uno de nuestros productos, de ninguna de las maneras nadie puede esperar que vayamos a retirar cuáles son los efectos adversos de nuestro medicamento. No solamente porque están ahí y han de saberlo, sino porque además, si nosotros intentamos evitarlos, lógicamente perdemos toda la credibilidad que nuestro trabajo pueda generar. Eso está ahí, es evidente. Nosotros ni tenemos que esconderlos ni vamos a poder hacerlo. Por lo tanto, tenemos que proporcionar toda la información, la nuestra y la de la competencia igualmente. Si hacemos una búsqueda de información, vamos a proporcionar lo que hay, no vamos a limpiar nada. Entonces, eso nos resultaba fundamental para poder establecer cuáles eran las guías que debíamos seguir. Bueno, como les comentaba, creemos que los responsables de información médica y los trabajadores de información médica han de seguir la metodología de la medicina basada en la evidencia siempre que sea posible, todo lo que debe... Como les diría, nosotros lo que queremos es seguir una metodología científica siempre que podamos. Tenemos recursos y tenemos bases de datos y tenemos fuentes disponibles para poder seguirla. Conocemos las técnicas, conocemos el trabajo y, por lo tanto, nos parece que es fundamental para el desarrollo, para presentar una información a los clínicos y que puedan utilizarla en beneficio de sus pacientes, que es lo que realmente se trata. Cuando a mí un médico me pide una información, normalmente la quiere aplicar a su trabajo diario. Por lo tanto, la medicina basada en la evidencia es lo que fundamenta, lo que convierte a nuestro trabajo en un posible pilar de esa información. Bueno, creemos también que técnicamente es mejor utilizar fuentes digitales porque ahora mismo son más fáciles de diseminar y son más fáciles de entregar. En todo caso, una cosa muy importante que quisimos recoger fue, como les decía, el cumplimiento de la legislación de copyright y además la instauración de métricas que deben ser cualitativas y cuantitativas y repetirse en el tiempo. No nos vale que se hagan una vez y que luego se olviden. Finalmente, querríamos, una de las principales ideas que quisimos trasladar a todas las personas del grupo y a todas nuestras empresas es que en el contexto del libre acceso global a la información, la industria farmacéutica se tiene que plantear la forma adecuada de acceder a todos los demandantes de información y trabajar por una mejor comunidad, por una comunidad que realmente esté preocupada por la salud y que cada uno en su ámbito pueda aportar aquellas partes de las que dispone para que el autocuidado de la salud, para que la formación en salud para los médicos y para que todo lo que tiene que ver con estos ámbitos puedan estar lo mejor representadas posible. Y esto ha sido todo. Muchas gracias.